Moyoco es una antigua edificación ligada al pasado de Puno y cerca de las orillas del inmenso lago del Titicaca. Estos centros funerarios son la evidencia de un amplio concepto de la vida después de la muerte. La altura de estas edificaciones alcanza casi 5 veces el tamaño de una persona promedio en los Andes. Buscas nuevos lugares para visitar en Puno y cerca del lago Titicaca. Moyoco es un destino que posee cultura, arqueología y misticismo. Mi nombre es Sever. Bienvenido a este canal de viajes Forever Perú. A lo largo de este video podrás ver cómo llegar, por qué visitar y por supuesto datos históricos de las chulpas de Moyoco. ¿Por qué visitar este lugar enigmático en Puno, las chulpas de Moyoco? La primera razón para conocer las chulpas de Moyoco es que este es un espacio mágico místico para visitar en Puno. Si eres apasionado en las antiguas culturas altiplánicas y su compleja percepción de la vida después de la muerte, Moyoco es un lugar recomendado a visitar en Puno. La segunda razón para visitar esta antigua necrópolis del antiguo Perú es si buscas visitar lugares tranquilos y alejados de las hordas de turistas. Las chulpas de Moyoco es un espacio en donde te sientes exclusivo al caminar entre las antiguas edificaciones hechos por los lupacas e incas, en donde cada recinto guarda historias que quedaron sepultadas en el tiempo, pero te permite imaginar historias que vivieron los antiguos pobladores del inmenso lago del Titicaca. ¿Cómo llegar a las chulpas de Moyoco en Puno, Perú? Estas antiguas edificaciones de ultratumba, las chulpas de Moyoco, están localizadas en la comunidad de Moyoco, distrito de Ácora, provincia y región de Puno y por supuesto en Perú. Para llegar a las chulpas de Moyoco, yo y junto a mis colegas guías en turismo del Perú, salimos desde la ciudad principal del altiplano peruano y que está a orillas del lago Titicaca, la ciudad de Puno. Haciendo uso de un vehículo, iremos en dirección suroeste a lo largo de 39.3 kilómetros. Después de dejar la ciudad de Puno, pasaremos por la ciudad de Chucuito, Platería, y al pasar la ciudad de Ácora, tomaremos un desvío por breves minutos para llegar a Moyoco. Lo que sigue es una de las caminatas más sencillas y fáciles que podrás realizar en esta región altiplánica. La caminata que hicimos a lo largo de este lugar hermoso para visitar en Puno fue de 300 metros, en donde resaltan estructuras funerarias en formas cuadrangulares y circulares, con un fino tallado en cada pieza lítica. E incluso hay grabados de un puma y una serpiente. Para tener una idea general, te muestro este mapa altitudinal, el cual te permitirá tener una idea sobre las distancias y los sectores a caminar. Datos históricos que debes de saber antes de visitar Moyoco. El origen de los antiguos constructores de Moyoco tuvieron sus inicios después de la caída de la cultura tiahuanaco. Durante los inicios del siglo XII, en su mayor apogeo, este reino aymara, los lupacas, reinaron un vasto territorio que abarcaría el sur del Perú y el norte de Chile. Durante la expansión inca, los lupacas se convirtieron en uno de sus más grandes aliados en el altiplano andino. Prueba de ello fueron la permanencia de su cultura y del idioma aymara,
Incluso en las excavaciones que se hicieron en Molloko, se ha hallado restos humanos y vasijas que muestran la coexistencia de ambas culturas. Entre lo desconocido y el pensamiento sobre la vida después de la muerte, se presume que estas edificaciones se localizan en un espacio considerado sagrado. Y fue la montaña sagrada la encargada de resguardar el espíritu de los difuntos que fueron sepultados en estas edificaciones. Si te ha sido muy interesante este video hasta este punto, apoya a este canal de viajes con tu suscripción y no te olvides de comentar sobre las chulpas de Molloko. Las chulpas son un símbolo de respeto y de memoria hacia sus líderes. Además, estas edificaciones materializaban el respeto al difunto y era de uso exclusivo de los más grandes gobernantes lupacas y sus familias. Al igual que los incas, los lupacas tenían una relación muy cercana con el sol. El término de lupaca se traduce como los hombres del sol incandescentes. Quizás este último detalle explique por qué los ingresos de las chulpas de Molloko están dirigidas hacia la salida del sol. Quizás la idea entre los lupacas era dar un nuevo inicio al espíritu que yacía en cada chulpa. Así como el sol sale cada mañana y tiene un nuevo inicio, los espíritus podían trascender en ese nuevo espacio espiritual desde un espacio sagrado, como lo fue el lugar en donde están las chulpas de Molloko, tan igual como el templo del cóndor en Machu Picchu. ¿Qué lugares más visitar junto a las chulpas de Molloko? Entre los lugares más hermosos y de gran valor cultural para visitar en Puno, junto a estas edificaciones ligadas a las ceremonias funerarias del antiguo Perú, están el Templo de la Fertilidad en Chucuito, un espacio muy inusual y curioso que está ligado con ceremonias a la fertilidad. El segundo lugar recomendado para visitar en Puno son los Huaruaru de Ácora, las cuales están muy cerca a Molloko. Estos diseños estilizados toman figuras hermosas al verlos desde el aire. El siguiente lugar recomendado a visitar en Puno es Aramu Muru. Este es un espacio en donde la imaginación no tiene límites, ya que existen narraciones relacionadas con viajes interdimensionales por ser considerado un portal cósmico.